les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Apreciables hermanos, en la gracia de Jesucristo, paz a vosotros. En esta oportunidad vamos a introducirnos a este tema que le hemos titulado a manera de pregunta: ¿para qué leemos la Biblia? Eso vamos a preguntarnos y a respondernos cada uno de nosotros. Y vamos a tomar un pasaje bíblico como introducción. Es el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, en su capítulo 34, versículo 14 al 19. Dice así la sagrada palabra del Señor. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a lo que está escrito. Y ella respondió y dijo: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Vamos a hablar un poco del contexto de este pasaje. Resulta ser que este relato que nos habla del rey Josías, que fue uno de los pocos reyes buenos del reino de Judá, el reino del sur, este fue un hombre que fue un reformador en su tiempo, que luchó, que se esforzó por erradicar la idolatría de la nación de Israel, aunque no lo consiguió, pero él se esforzó. Por cierto, Josías fue un hombre muy temeroso de Dios, que trató de que el pueblo volviese a caminar de la mano de Dios. Él hizo muchas obras. Él reinó allá por el año 640 al 609 antes de Cristo. En tantas obras que él hizo, él mandó arreglar el templo que estaba bastante deteriorado, bastante descuidado.
Pues en eso que andaban reparando el templo, se encontraron con el libro de la ley, el cual Dios había dado a su siervo Moisés. Y vinieron y le llevan la noticia al rey que han encontrado el libro de la ley. Entonces un hombre llamado Safán le leyó el libro de la ley al rey Josías. ¿Qué entendemos acá, estimados hermanos y hermanas? Que a saber cuánto tiempo tenía el rey, tenía toda la nación de no leer el libro de la ley, de no escuchar de la palabra de Dios, a tal punto que Josías se alarmó cuando escuchó, cuando Safán está leyendo el libro y escucha hablar sobre las maldiciones que vendrían sobre Israel si no obedecía la palabra de Dios. Josías se alarmó, se asustó y entendió y dijo: con razón nos han pasado tantos males, con razón hemos estado sufriendo tantas cosas si no hemos obedecido, si no hemos estado haciendo lo que la ley de Dios dice. Pero hermanos, no se estaba leyendo la ley, no se estaba leyendo la palabra de Dios. Si por accidente, llamémosle, reparando el templo, encontraron el libro, Josías ignoraba lo que el libro decía. Pero cuando él escuchó la palabra de Dios y comprendió que él y el pueblo habían desobedecido, él se humilló, dice el relato que hemos estudiado. Él rasgó sus vestidos, él lloró, él se sintió mal y mandó a consultar qué iba a pasar, qué iba a suceder. Y así fue como llegaron a consultarle a aquella mujer que era una profetisa, y ésta le dice: mira, Josías, le dice, todo lo que les ha venido es por desobedecer a la palabra de Dios. Pero esa actitud que tú has tenido, que cuando te leyeron la ley, que cuando te leyeron el libro, tú te humillaste, tú lloraste, tú me buscaste, por eso Jehová le dice, ha dicho que te va a cuidar, que no vas a ver el mal que yo traigo sobre la nación, no lo vas a ver en este tiempo. Al contrario, tú vas a morir en paz, tú vas a ser enterrado en tu sepulcro en paz. ¿Cuál fue entonces la reacción de Josías cuando le leen la ley? Él se humilló delante de Dios, él se arrepintió, él lloró, él preguntó qué era lo que tenían que hacer. ¿Y saben qué? Ya no seguí leyendo, pero después Josías mandó que ese libro se le leyese a todo el pueblo. Entonces Dios tomó a bien aquella actitud del rey Josías, que cuando le leen la ley, cuando le leen la palabra de Dios, él se humilla, él se arrepiente, él desea cambiar todo lo mal que se ha venido haciendo. Y reconozcamos que en alguna medida era por ignorancia, porque no sabía de la existencia de ese libro, porque no se lo habían leído. Entonces vemos que a Dios le agradó la actitud de su hijo, de Josías, que al oír la palabra que le estaban leyendo, él reconoció que sí habían estado en pecado. Él reconoció que los castigos, que todo lo que les pasaba, las tragedias, las desgracias, era porque ellos lo habían provocado al desobedecer la palabra del Señor. Entonces él se humilla. Entonces él busca la misericordia, la bondad de Dios, y por supuesto que la encontró. Dios le dice por medio de la mujer que le profetiza: así ha dicho Jehová, esa actitud tuya de humildad, de humillarte ante mi palabra, todo lo que va a sufrir esta nación no va a ser en tus días. Y tú vas a tener una vida tranquila, una vida en paz, y así vas a morir. Entonces vemos aquí una buena actitud de parte del rey cuando lee, cuando Safán le lee la palabra del Señor, él la asimila, él la toma para sí y dice: hay que cambiar las cosas. Entonces ahí tenemos el contexto histórico de esta lectura. Y de ahí nosotros tenemos que aprender, porque ¿para qué leemos la Biblia? ¿Para qué lees la Biblia? Es la pregunta de nuestro tema. Primeramente,
¿No será, hermanos, hermanas, que nos pasa como Josías? Hermana, ¿sabe dónde tiene la Biblia ahorita? Hermano, ¿dónde está la Biblia? Mire, Josías no sabía dónde estaba el libro de la ley. Arreglando el templo estaban y ahí lo encontraron el libro. Mire, algunos de nosotros a veces somos tan descuidados, nos hemos descuidado de leer la palabra de Dios que no encontramos la Biblia. Ahí andamos el sábado a buena mañana buscando por un lado, buscando por otro. Ahí andamos cuando vamos a ir al culto, si es que vamos, ¿verdad? ¿Y dónde la dejé? ¿Y dónde estará? ¿Cuánto tiempo, hace cuánto dejamos de leer la palabra del Señor? ¿Dónde está ese sagrado libro? Probablemente pase, ¿verdad? Como en aquel tiempo. Pero probablemente está por ahí la escritura. Está en un buen lugar, ¿verdad? En un lugar muy bonito, en un lugar especial. Pero si no la leemos, ¿de qué nos sirve que esté por ahí bien cuidada? Pero el punto es que la leemos. ¿Pero por qué leemos la Biblia? ¿Para qué leemos la Biblia? Fíjese que habemos algunos que leemos la Biblia por pura curiosidad. Hay muchas personas en el mundo. Yo he escuchado a muchas personas intelectuales, economistas, políticos, aún hasta ateos, que leen la Biblia, pero por pura curiosidad. ¿Servirá leer la Biblia por pura curiosidad? ¿Para satisfacer nuestra curiosidad? Hay personas que dicen, no, yo he leído la Biblia no solo una vez toda, hasta 3 veces la he leído toda, pero solo para satisfacer una curiosidad. Hay personas que leen la Biblia para saber más, ¿verdad? Es que dicen, es que uno debe saber un poquito de todo. Yo por eso leo la Biblia y por ahí he leído algunas cosas en la Biblia. Hay personas que leen la Biblia para saber más. Hay personas también que leen la Biblia pero para presumir. Memorizan algunas cosas, se graban algunas cosas de la Biblia y andan presumiendo, ¿verdad? Ah, que yo he leído tantos libros de la Biblia, ah, que yo ya casi termino de leer la Biblia, ah, que yo sé tal cosa que está en la Biblia, para presumir de lo que saben de la Biblia. Estamos analizando por qué leen la Biblia algunas personas, por qué leemos la Biblia. Y hay personas que leen la Biblia para humillar a otros. Aún entre nosotros mismos, ¿verdad? Aún entre nosotros los creyentes, leemos la Biblia, la memorizamos, pero para humillar a otros, ¿verdad? Para hacer sentir a otro, ah, es que usted no sabe lo que yo sé, ah, usted no ha estudiado, usted no entiende. Así vemos algunos que para eso leemos la Biblia. Y si vamos aún más, pero también los hay, otros leemos la Biblia para ofender a otras personas con la Biblia. Utilizamos la palabra de Dios para ofender a otros con la misma palabra de Dios. Y nos gozamos, ¿verdad? Pero vieron que le dije y callado se quedó. No pudo responderme porque yo le expliqué. Así hay muchas personas en la actualidad que para eso leen la Biblia. ¿Para qué lee usted la Biblia? ¿Para qué leo yo la Biblia? Es importante cuestionarnos a nosotros mismos. Es importante hacernos esa pregunta. Porque nosotros sabemos, al menos los creyentes, que la Biblia es la palabra de Dios. Juan 17:17 parece que dice, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Nosotros estamos sabidos que la palabra de Dios es la verdad, que es la palabra inspirada de parte de Dios, puesta en nuestras manos. Pero ¿para qué la estamos leyendo? ¿Para qué la estamos estudiando? ¿Será como las personas que he mencionado anteriormente? Por curiosidad, para saber de todo un poco, para presumir de lo que sé, para andar humillando a otro, para andar ofendiendo a otro, porque no me dejará mentir que hay muchas personas en la actualidad que con esos fines leen la Biblia. Ahora bien, ¿para qué deberíamos de leer la Biblia? Eso es lo importante. ¿Por qué yo debo de leer la Biblia?
voy a mencionar al menos 3 aspectos de muchos que hay, que considero importante que nosotros sepamos para cuando tomamos el sagrado volumen, ya sea que lo vamos a leer o que vamos a escuchar la palabra del Señor. Por eso empecé leyendo el relato de Josías. Que Josías, cuando le leyeron la palabra del Señor, él la hizo suya. Él reconoció por medio de la palabra que andaba mal él y el pueblo, que habían estado ofendiendo a Dios. Y eso lo llevó a que él se humillara. Eso le llevó a que él llorara de aflicción, buscara el perdón, la misericordia de Dios. Él le leyeron la Biblia y él la hizo muy propia, muy suya de él. Entonces, ¿por qué deberíamos de leer la Biblia? Veamos, primeramente, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso yo debo de leer la Biblia, para instruirme, para corregirme, porque el propósito de la palabra de Dios es que a través del conocimiento que tenemos de la palabra, seamos preparados para toda buena obra. Entonces, amada iglesia, se espera, se supone que aquel que sabe más de la Biblia debe de demostrarlo a través de sus buenas obras. Que aquel que es más versado en las escrituras debe de tener una mejor conducta delante de Dios que aquel que no sabe nada de la Biblia o que sabe poco de la Biblia. Porque la escritura, dice, es inspirada por Dios y es de grande utilidad para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Entonces yo debo de leer la palabra del Señor y permitir que ella me enseñe a hacer el mensaje mío primeramente. No decir, ¿verdad? Esta palabra está buena para el hermano fulano. Esta palabra está buena para la hermana fulana de tal. No, es para mí, para enseñarme a mí primeramente. Que yo puedo compartir esta enseñanza es otra cosa. Que esta palabra a mí me corrige. Debe de servirme para a través de ella ver cuáles son mis faltas, qué tengo que mejorar, qué es lo que tengo que corregir en mi vida, en mi actuar, en mi pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de tratar a los demás, en mi relación con Dios, en fin. Esta palabra es para corregirnos. Siempre que leamos la palabra de Dios o que escuchemos la palabra de Dios, debe de ser para que nos transforme, para que nos cambie, porque el propósito de la palabra, dice aquí el 17, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es, hermanos, para andar presumiendo. Que yo me puedo el Apocalipsis, que yo me puedo los 10 mandamientos de memoria, que yo sé dónde está cada libro de la Biblia y que a mí no me cuesta hallarlos. Y hay otros que terminó el culto y no encontraron el libro que citaron. No, no es para andar presumiendo. Hay que leer la Biblia para que nos enseñe, para que nos corrija, para que nos instruya en la justicia de Dios, para prepararnos para toda buena obra. Miren, para eso deberíamos todos de leer la Biblia, la palabra del Señor, de escucharla. No para humillar a otros, ¿verdad? No para decir, no, el hermano no sabe. No, no, yo sé más y yo le he leído un montón de veces. No, si así no hay ninguna utilidad. Si solo lo hacemos por el mero hecho de conocer, de saber.
No, la palabra tenemos que darle lugar como Josías, ¿verdad? A cambiar, a transformar. Por eso a Josías se le llamó el reformador, porque trató cuando conoció la ley de Dios, cuando escuchó de ese libro, él cambió, su familia, y trató de que el pueblo también se encaminara en los caminos del Señor. No lo logró para con el pueblo, pero sí lo hizo. Pero para él sí. Entonces, primeramente, considero yo que yo debo leer la Biblia para esto, porque ella me enseña, porque ella me corrige, porque ella me redarguye, porque ella me instruye, porque Dios quiere que por medio de su palabra yo pueda ser perfeccionado para toda buena obra. Pero veamos el contraste muchas veces, que aquellos que entre más sabemos de la palabra del Señor, pero con nuestras acciones decimos todo lo contrario. Con nuestras acciones estamos demostrando que somos desconocedores de la palabra del Señor, que ignoramos las escrituras, porque estamos actuando como cualquier inducto en la palabra de Dios o falto de conocimiento. Esa es una realidad que a veces vivimos, que conocemos mucho de la palabra, pero con nuestras acciones como que no conociéramos nada de la palabra del Señor, porque no se ve el cambio, no se ve la transformación, no se ve aquella buena actitud, aquel buen testimonio, aquella buena obra. Pero en la medida que leamos la palabra de Dios como el rey Josías, para instruirnos, para redarguirnos, vamos a tener bendición en nuestra vida y vamos a ser del agrado del Señor. ¿Para qué ha estado usted leyendo la Biblia? ¿Para ir a debatir? ¿Para pararse en el culto cuando el expositor de la escuela a su criterio siente que se perdió, que va por otro lado? ¿Para irle a contradecir al exponente? ¿Para ir a presumirle al vecino? ¿Para ir a humillar a otro que quizás no tiene su conocimiento, su fe? No, para eso no se debe de leer la Biblia. Y no digo que no hay que enseñar. Y no digo, o sea, no es malo que vayamos y tratemos de enseñarle a otro lo que Dios nos ha revelado. Pero es muy distinto a ir solo para humillar, solo para ofender. No, la palabra hay que leerla para vivirla, para hacerla nuestra. Por supuesto que vamos a compartir este conocimiento, pero con el fin de ayudar, de edificar, con amor, con sabiduría. Pero sí, primeramente tiene que ser para nosotros. ¿Por qué otra razón más debemos de leer la Biblia? Hay muchas, ¿verdad? Aquí en Hechos capítulo 17, versículo 11, miren. Hermana, hermano, usted que lee la Biblia, dice aquí el sagrado volumen. Bueno, voy a leer desde el 10 para comprender un poco el contexto. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. El apóstol Pablo y Silas llegan a Berea y no pierden el tiempo. Entran a la sinagoga de los judíos a predicar la palabra de Dios, a enseñar sobre la palabra de Dios. Verso 11. Y estos, los hermanos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Óigase, qué buena actitud la de los hermanos de Berea. Llega Pablo y Silas y empiezan a predicar la palabra y ellos muy atentos reciben la palabra, con mucho respeto, con mucha educación, pero no eran sencillos. Ellos, cuando escuchan lo que les está predicando Pablo y Silas, dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras para comprobar si Pablo, si los apóstoles les estaban hablando la verdad, para comprobar, para ratificar el mensaje que estaban escuchando, que estaba pegado a las Sagradas Escrituras. Por supuesto, eran las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces los hermanos en Berea leían las Sagradas Escrituras porque no querían ser engañados.
Ellos leían la palabra de Dios para estar seguros que lo que les estaban predicando los apóstoles era cierto, era de acuerdo a las Escrituras. ¿Para qué leer la Biblia? ¿Por qué leemos la Biblia? Debemos de leerla también, como punto 2, ¿verdad? Para no ser engañados. Para eso también debemos de leer la Biblia. Porque mire, hoy hay tanto enseñador por todo el mundo, donde quiera, ¿verdad? Que con la Biblia en la mano dice empieza a predicar, pero de la Biblia no dijo nada. Dijo un montón de filosofías, de creencias, de otras cosas. Amigo, lea la Biblia para que transforme su vida, pero también para que nadie le engañe. Porque escrito está que vendrían muchos engañadores. A muchos van a engañar. Aún dijo Cristo, aún hasta de mis escogidos van a engañar a algunos. Hermanas, hermanos, leamos la palabra de Dios también para que no seamos engañados, que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. No es bueno, no es correcto decir, es que yo así creo porque como así nos ha enseñado el predicador, es que así nos enseñó el pastor, es que así enseñó mi líder. No, no, no. Los hermanos de Berea leían las escrituras para comprobar, para indagar, para ver si lo que Pablo les estaba predicando era cierto, era verdad. Lamentablemente hoy en el mundo que estamos viviendo religioso, muchas personas leen la Biblia, pero no se dan cuenta del error en el que están cayendo, les han inculcado del engaño. Hay muchas personas hoy en este tiempo que a todo le dicen amén, aunque la enseñanza, aunque la doctrina que esté recibiendo no sea de Dios, sino de hombre. Pero, ¿por qué no lee la Biblia? No la lee. Entonces, mira, hay cosas que de veras, la gente solo porque oye, ¿verdad? Por ejemplo, yo oigo que una vez alguien dijo, no, dijo, si es que la misma Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde dice eso? La Biblia en ninguna parte dice eso. Pero mira, hay personas que repiten cosas solo porque han oído y dicen que están en la Biblia. No, no leen la Biblia. Entonces, la tendencia de estas personas será a decirle a todo amén, a creer todo lo que les diga alguien solo porque habla en nombre de Dios, solo porque habla con la Biblia en la mano. En la iglesia de Dios no estamos enseñados así. Por eso es que en nuestras congregaciones, bien a menudo, hermanos, se dan divisiones, ¿verdad? Y eso ya no se extraña porque es bíblico, pero la mayoría de veces las divisiones se dan en nuestras congregaciones cuando algunos empiezan a desviarse de la doctrina, de la verdad. Y aquellos que leemos la Biblia, tanto para cambiar nuestras vidas como para que nadie nos engañe, detectamos por dónde va el error, por dónde va el predicador. Así que, amada iglesia, lea su Biblia. Amigo, lea su Biblia. Aquí, esta es la verdad de Dios. Santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Leamos la Biblia para que nadie nos engañe. Mire, usted practique, usted crea todo lo que le dice un predicador, pero siempre y cuando comprobado con las Sagradas Escrituras. Ahí sí dígame, ahí sí crea. Pero por muy bonito, por mucha elocuencia, por mucho dinamismo, por mucha euforia que le predicaron una enseñanza atractiva, fantástica, pero si no lo dice la Biblia, no lo crea. Los hermanos de Berea, ellos leían la Sagrada Escritura para comprobar lo que Pablo les enseñaba. Así debemos de ser nosotros también, leer la palabra de Dios para no ser engañados. ¿Cuántas doctrinas hay en este tiempo que se oyen bonitas, se oyen pero hermosas y la gente las ha adoptado? Pero ¿por qué no leen la Biblia? Y si leyeran la Biblia, si escudriñaran la Biblia, se dieran cuenta que lo que han creído no es así. Y aún nosotros en la iglesia, ¿verdad? Debemos de leer la Biblia para ello, para que no nos engañen.
que no nos engañen. Ahí radica la importancia. Número 3. ¿Por qué debemos de leer también la Biblia? Hay muchas razones, ¿verdad? Pero hoy solo vamos a ver 3. Juan, capítulo 5, en su versículo 39. Juan 5, 39. Dice así la santa palabra del Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este es un reclamo de parte de Jesús a los religiosos de su tiempo. El Señor les dice, miren, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y en efecto, así es. Y es más, Jesús les dice, y esas escrituras que ustedes escudriñan son las que dan testimonio de mí. Ustedes están leyendo, les dice, porque les parece que ahí está la vida eterna. Y así es, ¿verdad? Y aún esas escrituras dan testimonio de mí. Pero aún así les dice el Señor, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué lamentable, qué trágico que aquellos religiosos de los tiempos de Cristo escudriñaban las escrituras porque ellos sabían que es la palabra de Dios viva, ¿verdad? Y que aquí está la vida eterna y así es. Y ellas daban testimonio de Cristo desde el Génesis hasta Malaquías, que eran los libros conocidos como el Antiguo Testamento. Allí se da testimonio de Jesús, de quién es Jesús, de cómo iba a venir al mundo por primera vez, de que iba a morir por nuestros pecados, en fin. En el Antiguo Testamento está todo anunciado acerca de Jesús. Y ellos leyendo todo eso, no quisieron venir a Jesús para tener vida por medio de él. Qué trágico, qué lamentable. Entonces, hermanos, hermanas, nosotros leemos la palabra del Señor porque también nos parece que aquí está la vida eterna, sí, aquí está. Aquí está el camino a seguir, aquí están las normas, aquí está el reglamento, aquí están las instrucciones. Y estas nos dan testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Solo en ella hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, ¿verdad? En quien podamos ser salvos, solo Cristo. La Biblia de eso me da testimonio, que Él vino a morir por mis pecados. Fue el amor del Padre a través de su Hijo que viene a nosotros y que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, que Él va a venirnos a resucitar si cuando estemos muertos, en fin. Esta palabra nos da testimonio de Cristo. Ahí nos dice cómo debemos de demostrar el amor al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, aquí está todo. Pero qué lamentable, qué triste es que leyendo la palabra, que teniendo la verdad en nuestras manos, no hagamos caso al testimonio de Cristo, a su enseñanza, a su ejemplo, a su doctrina. Qué lamentable es que conociendo por medio de las Sagradas Escrituras que solo en Cristo hay salvación, hay muchas personas que confían la salvación a otros que no son Cristo, a mujeres, a hombres. Qué lamentable que hay muchas personas lectores de la Biblia, que aquí está el testimonio de Cristo y no siguen las pisadas de Cristo, las enseñanzas de Cristo, sino que enseñan otras cosas, practican otras cosas. Entonces yo debo leer la Biblia, usted debe leer la Biblia, porque aquí está la vida eterna. Aquí está todo lo que debemos de hacer para alcanzar la vida eterna, pero antes el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Estas son las que dan testimonio de Cristo. Y aquellos lectores de los tiempos de Cristo no quisieron humillarse ante el Señor, lo rechazaron, lo mandaron a la cruz. En este tiempo también, ¿verdad? Hay mucha persona que se limita a decir, no, si es que así dice la Biblia, espera hasta allí, ¿verdad? No, si es cierto, allá sí dice la Biblia, espera hasta ahí se queda. No da el siguiente paso de aceptar, de practicar, de vivirla. Entonces así no sirve para nada. Entonces, amada iglesia, a través de esos 3 elementos yo he tratado de, me cuestioné, ¿y yo por qué leo la Biblia?
Solo para predicar, no está bien, ¿verdad? Pero primero, para dejarme enseñar por ella. Dejémonos enseñar, pero para eso se necesita humildad. Dejémonos enseñar. Leamos la Biblia para que nadie nos engañe. Sí, dice, no, si allá sí la Biblia dice, pero como así a mí me enseñaron. Mire cuántas personas hacen a un lado la verdad del Señor porque no es que a mí así me enseñaron. No, sí, sí, dice, ya leí, así dice ahí, pero como a mí así me enseñaron, a mí nadie me va a hacer cambiar. Qué pena, qué triste, qué lamentable. No, nosotros leemos la palabra para no ser engañados, porque falsos cristos vendrán, ya andan en acción, ¿verdad? Desde mucho tiempo. Sí, para que, hermana, hermano, leamos la palabra, pero que no sea en vano, para que no se lo vaya a llevar el ministro cuando se vaya de la iglesia. No se va a ir detrás del pastor solo porque ya no creyó como nosotros, ¿verdad? Pero que yo lo amo, que lo quiero, que él me doctrinó, que él me bautizó. No, esto, mire, es la Biblia. Primero la Biblia, ante cualquier otra enseñanza. Sí, leamos la palabra. Si queremos alcanzar la vida eterna, aquí está. Pero aquí está la norma, el camino a seguir, ¿verdad? Aquí está el único que nos da salvación y perdón de pecados. No andar buscando por otro lado. Así que bendito pueblo del Señor, para que la lectura de la Biblia sea de bendición para nuestra vida, sea muy edificante, ¿verdad? Esto no se lee como una revista, como un periódico. Este conocimiento no es para presumirlo, es para vivirlo. Este conocimiento no es para humillar a otro, es para compartirlo con amor, con sabiduría. Este conocimiento no es para ofender a los demás, es para con amor decirles la verdad de Dios, transmitir la verdad de Dios. Porque recuerde que todos en un tiempo pasado fuimos indoctos en la palabra, no la conocíamos. Y si conocíamos lo que habíamos oído, que decían que dice la Biblia, entonces debemos de tener paciencia, comprensión con aquellos que todavía no han alcanzado este conocimiento. Pero principalmente, entre más conocemos la Biblia, amada iglesia, mejores cristianos tenemos que ser. Así que aquí está el consejo de la palabra del Señor para mi vida, para su vida. Para que esto sea de mucho provecho, pues hay que leerlo, ¿verdad? Con estas intenciones que hoy vimos, solo 3. Así que mi hermano, mi hermana, este era el consejo de esta oportunidad. Espero haber contribuido a su edificación, espero haber contribuido en parte, ¿verdad?, a su conocimiento de la palabra del Señor y que esto sea de beneficio para nuestra vida, haciendo nuestra la Biblia, leyéndola para no ser engañados, ¿verdad? Y recordemos que aquí está la vida eterna. Así es que yo le invito, mi hermana, mi hermano, no sé dónde la tiene, vaya a buscar la Biblia si es que la había perdido, ¿verdad? Si es que está por ahí, hay que leerla muy, muy a menudo, ¿verdad? Para que esto pueda ser de bendición en nuestra vida. Paz a todos.